le iría a la oposición con la reforma electoral de la presidenta Sheinbaum si desaparecen todos los plurinominales? El PAN, que hoy tiene 70 curules, bajaría a 31, menos de la mitad. El PRI quedaría relegado de 37 a 11, o sea, un tercio de lo que tiene. Y lo de Movimiento Ciudadano es brutal. Bajaría de 28 diputados a uno solo, uno. Un diputado de 300. Es a todas luces una trampa para aniquilar a la oposición. Imagínense, sin plurinominales, toda la oposición tendría 43 diputados de 300. A él le tocó organizar la elección que acabó con 80 años de PRI. O sea que de esto sabe. ¿Y qué dice Woldenberg? Que la reforma electoral de Sheinbaum, que busca quitar diputados plurinominales, prácticamente aniquilaría a la oposición. Iniciamos el día de hoy, amigos y amigas, y vamos a escuchar cómo Carlos Loret de Mola comete terrible error y hunde a sus amigos, aliados y financiadores, claro, por supuesto que sí, del PRIAN. Los plurinominales andan muy temerosos con la reforma electoral, que hay que decirlo, para eso el pueblo mexicano salimos a votar el pasado 2024, se le dio mayoría a Morena y sus aliados para que puedan hacer estos cambios que tanto necesita nuestro México. Y lo más importante, Loretito lo explica de una manera que tú vas a entenderlo de una manera más clara, el por qué esa sobrerepresentación que dicen no existe. De hecho, Morena y sus aliados deberían tener mayor participación, como vamos a ver a continuación. Lo que sí van a estar muy enojados, obviamente, un Alito Moreno, un Jorgito Romero, Marco Cortés, o es Rubén Moreira, Carolina Villano, los plurinominales de siempre, Lili Telles, Kenia López Rabadán, que saben que de esta manera ni un solo diputado senador, corrijo, poquitos diputados y senadores van a tener, muchísimos menos de los que tienen actualmente. Vamos a verlo, amigos, amigas, presta muchísima atención, ahorita lo platicamos. Lo dicen hasta sus aliados. El PT y el Partido Verde están en contra de la reforma electoral de la presidenta porque temen que la reforma los vaya a desaparecer, a ellos y a los partidos de oposición. No hay todavía una propuesta formal presentada, pero el encargado de hacer la reforma electoral, Pablo Gómez, ha dicho cómo viene. Y lo que están planeando implica que Morena se quede con el 86% de los diputados y los senadores. Perdón, pero en el Congreso de Venezuela, el bloque de Nicolás Maduro tiene el 88% de los legisladores. Que no se haga la presidenta. Todavía no tenemos la propuesta. Eso es muy importante. Para que no digan, porque ya la calificaron, ¿no? Ya le pusieron ley Maduro. Ya hay debate de que la presidenta es una autoridad si no hemos presentado la propuesta. Para todos aquellos que dicen que no queremos que quien tenga una proporción menor de la votación esté representado, eso no va a ocurrir, hay esa garantía. Los llamados plurinominales, si existen, pues que se elijan de una manera distinta, que no sean estas listas de las cúpulas de los partidos. ¿Sabe quién lo explica muy bien? José Woldenberg, el hombre que fundó el Instituto Electoral Ciudadano. Cuando por primera vez el gobierno aceptó no organizar las elecciones en tiempos del PRI y dejarlas en manos de ciudadanos de prestigio, el que encabezó el IFE, que hoy es el INE, fue José Woldenberg. A él le tocó organizar la elección que acabó con 80 años de PRI, o sea que de esto sabe. ¿Y qué dice Woldenberg? Que la reforma electoral de Sheinbaum, que busca quitar diputados plurinominales, prácticamente aniquilaría a la oposición. Lo entrevisté en W Radio. ¿Cuál es la importancia de los plurinominales? El sistema uninominal, es decir, aquel en donde el territorio se divide en distritos y en cada uno se elige un diputado, es una fórmula muy buena, muy transparente, muy clara. La gente vota no solo por un partido, sino por una persona con nombre y apellido. Pero tiene una enorme deficiencia, enorme, que es que por esa vía las minorías acaban siendo subrepresentadas. ¿Qué quiere decir? Que su porcentaje de escaños es mucho menor que su porcentaje de votos. Y por eso las listas plurinominales son un correctivo a esa distorsión de la representación. Quitar los plurinominales es generar un sistema que va a sobrerepresentar a la mayoría y subrepresentar a las minorías. Con la votación de 2024, que la coalición gobernante obtuvo 54%, tendrían 80 y tantos % de los escaños en la Cámara de Diputados. Por eso es importante mantener los plurinominales. Esta reforma electoral de la presidenta Sheinbaum solo beneficia a Morena. De hecho, los primeros enojados son los aliados de Morena, el PT y el Partido Verde. Se sienten traicionados porque la reforma los dejaría en los huesos, los dejaría chiquititos. Obviamente los aliados de Morena no quieren una reforma que solo beneficie a Morena. Nada más que ellos tienen una ventaja. Si el PT o el Partido Verde no aprueban en el Congreso la reforma electoral, Morena no tiene los suficientes votos. Así que el PT y el Verde tienen un enorme poder. ¿Y cómo está leyendo esto Morena? Pues como un chantaje. Y justo por eso Morena quiere la reforma electoral, para aniquilar a los partidos que no sean Morena y que nadie tenga ninguna capacidad de negociar y que Morena pueda hacer lo que le dé su regalada gana. Le preguntaron a la presidenta de esta rebelión en su granja.
Preguntarle, ¿cómo va a ser esta negociación con los aliados de PT y del Partido Verde? Tiene que haber diálogo. La Secretaría de Gobernación y la Comisión están dialogando con todos. Se hicieron los foros. Y una vez que se presente la propuesta, pues ya también dependerá de los diputados y los senadores en su aprobación. El coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal, ya intentó apagar el fuego con sus aliados del Partido Verde y el PT. Dijo que sin ellos la reforma electoral no va a pasar. Y confió en que no habrá una ruptura en su coalición. No se va, esa es mi opinión personal, o no se debe presentar documento alguno si no se tiene el consenso con el PT y el Verde. Esa es mi opinión personal. La presidenta de la República, la doctora Claudia Sheinbaum, fue muy sensible en los planteamientos y ella dijo, toda reforma que se quiera transitar debe de comentarse con los otros partidos. Yo creo que no vale la pena nada que nos divida. Yo creo que es una ruta complicada y que yo prefiero mantener la unidad de la coalición frente a cualquier otra circunstancia. ¿Cómo le iría a la oposición con la reforma electoral de la presidenta Sheinbaum si desaparecen todos los plurinominales? El PAN, que hoy tiene 70 curules, bajaría a 31, menos de la mitad. El PRI quedaría relegado de 37 a 11, o sea, un tercio de lo que tiene. Y lo de Movimiento Ciudadano es brutal. Bajaría de 28 diputados a uno solo, uno. Un diputado de 300. Movimiento Ciudadano sacó 11% de la votación y tendría 0.3% de los diputados. Es a todas luces una trampa para aniquilar a la oposición. Imagínense, sin plurinominales, toda la oposición tendría 43 diputados de 300. O sea que la oposición sumada, habiendo ganado en las elecciones el 42% de los votos, solo tendría 14% de los diputados. Perdón, yo sé que no les va a gustar en el gobierno que les diga esto, pero ese es justo el porcentaje que tiene la oposición de Venezuela en el Congreso de la dictadura de Nicolás Maduro. Otra de las preocupaciones era que le quitaran la autonomía al INE. La presidenta prometió que eso no iba a pasar. Claro, la mayoría de los consejeros del INE ya votan como Morena quiere. No se trata de quitarle autonomía al INE, no se la vamos a quitar. No es la primera vez que en México hay una reforma electoral, pero esta es la primera vez en que una reforma electoral la hace el gobierno sin que estén de acuerdo los partidos de oposición. Las reformas electorales que se hicieron antes eran exigencias de la oposición. La oposición estaba a favor, aquí la oposición está en contra. Hoy la presidenta dijo que ni se va a sentar a negociar con los partidos de oposición la reforma, ni va a hacerle ningún caso a las propuestas que han presentado voces críticas al gobierno. Leí la propuesta que presentó Claudio X González. Bastante mala, por cierto. Leí la propuesta que presentó Lorenzo Córdoba. Leí la propuesta que presentó el INE, aunque es larguísima. La verdad todavía no la acabo esa. Y me dice que ya leyó la propuesta de Lorenzo Córdoba. ¿Qué le pareció? Tampoco está muy buena. Es que ellos tienen una idea del Instituto Electoral como... Pues, yo considero que debe ser un organismo autónomo, pero es el organizador de las elecciones. Claro. O de las consultas. No es más allá que eso. Pues ya lo escucharon, amigos y amigas, Loretito de Mola, no sé ustedes, pero lo escucho muy, pero muy nervioso. Primero empezó muy enojado, sabe que se le van sus patrocinadores, para nadie es un secreto que ese programa está financiado un 90% por gobiernos priistas y también del mismo Partido Acción Nacional. Por su parte, les duele muchísimo que el pueblo pueda elegir correctamente y lo más importante, en la reforma que no se ha presentado, están suponiendo, ahora sí que se están poniendo curitas sin antes tenerla lastimada, quieren decir que va a ser más democrático. Había una forma que decían que van a ser los segundos mejores votados y por eso andan muy temerosos priistas y panistas porque saben que nadie va a votar por ellos. Esto al contrario los debería de motivar porque al fin una Kenia, una Lili Telles, un Alito, un Marco Cortés, un Juan Romero y compañía, estos realmente que no sirven para nada, parásitos realmente del sistema, se van a poner a trabajar y al fin van a hacer propuestas o algo que valga la pena. Pero en este caso, nada más ellos manteniéndonos porque están así, pues está muy complicado. Por su parte, ya para finalizar, lo más importante, otra parte de la reforma electoral que se dice que va a aparecer es que se va a eliminar el fuero para todos los partidos políticos y eso sí, los tiene temblando a todos, porque no hay que olvidar que por el fuero luego dicen, a mí no me han tocado, no me han encontrado nada, como dice Alejandro Moreno Cárdenas una y otra vez en sus entrevistas, pero no se olvida, señorito, que siempre ha tenido fuero. Vamos a ver si va a ser lo mismo como Ricardo Anaya, que apenas
segundos tenía que ya no tenía su fuero, se peló a los Estados Unidos y recuerde, y no hay que olvidar, que regresó a México solamente porque le dieron el fuero, porque si no, saben que estaría tras las rejas. Amigos, amigas, hasta aquí mi participación. Si te gustó el video, te invito a suscribirte a tu canal de Legión Vanguardia, comparte la información para que más gente se entere de esta noticia y de favor pones con un poderosísimo like, que además es gratis y nos ayuda muchísimo a que YouTube nos recomiende y esta información le llegue a muchísima más gente. Amigos, amigas, muchísimas gracias por tu tiempo, por su poderosísimo espacio. Nos vemos en la próxima.